Hola a todos, bienvenidos a nuestro canal, en donde hablamos de comercio internacional de una manera sencilla y agradable. Hoy vamos a adentrarnos en un tema tan importante que si no lo haces bien, podrían retener tu mercancía o multarte. La clasificación arancelaria de las mercancías. ¿Alguna vez te has preguntado por qué es tan importante clasificar adecuadamente las mercancías en el comercio internacional? Bueno, aquí tendrás la respuesta. Soy Verónica Cuellar, parte del equipo ADUAICI. ¡Comenzamos! Según la Organización Mundial de Comercio, el 98% de las mercancías que viajan por el mundo están clasificadas bajo el sistema armonizado. No es solo un montón de códigos y números, es un lenguaje que todos los países utilizan para facilitar el intercambio comercial. ¿Qué pasa si cometemos errores en esta clasificación? Ahí es en donde las cosas se ponen complicadas. Sabemos que la clasificación arancelaria es el proceso mediante el cual se asigna un código a la mercancía para agilizar el proceso de identificación y facilitar el intercambio comercial, tanto para las aduanas nacionales como para las internacionales. La clasificación arancelaria es decisiva en el buen funcionamiento de las actividades aduaneras y procesos del comercio internacional. Una clasificación arancelaria equivocada puede traer consecuencias tanto para el comercio exterior como para los importadores, tales como 1. No pagar de manera correcta el arancel cuando la clasificación es errónea, por lo que la autoridad verifica ese dato mediante un reconocimiento aduanero, al tomar una muestra de la mercancía para ser analizada. 2. Incumplimiento de las regulaciones y restricciones no arancelarias que aplican a las mercancías. Retrasos en la liberación de las mercancías en puertos o aeropuertos, embargo precautorio de las mismas, multas y, en el peor de los casos, el inicio de un procedimiento administrativo en materia aduanera, también conocido como PAMA. 4. Impacto en el buen funcionamiento de la logística cuando arriba el buque al país y para llevar a cabo el despacho aduanero, lo cual puede generar costos extras y pérdida de tiempo ante las autoridades aduaneras. 5. Desconocimiento de las contribuciones, derechos y aprovechamientos verdaderos que tiene que cubrir el importador. Por ello, se arriesga a pagar más dinero por la importación de sus productos. Ahora, hablemos de algunos errores comunes que debemos evitar. Primero, no considerar todas las características de la mercancía. Todo cuenta, desde la descripción hasta la composición química. Segundo, no hacer un buen análisis de las características físicas, químicas o técnicas de la mercancía para determinar si ésta pudiese encuadrar en más de una fracción arancelaria. Tercero, desconocer las leyes regulatorias arancelarias y no arancelarias, así como las modificaciones que se presentan en la ley aduanera. Cuarto, pasar por alto la documentación como permisos previos, certificaciones, cupos máximos y NOMS aplicables. Quinto, contradicciones entre los agentes aduanales para determinar la clasificación arancelaria y, por ende, se especularía más de una clasificación para una misma mercancía. Para evitar estos deslices, aquí van algunas recomendaciones prácticas. 1. Contrata a un agente aduanal experimentado. No escatimes en conocimientos legales. 2. Realizar la clasificación antes de que la mercancía se encuentre en tránsito o bien antes de importarse. Esto es a fin de evitar contratiempos y para que la operación sea exitosa. 3. Estudiar a profundidad las fracciones arancelarias, a fin de que el agente aduanal no obtenga códigos sin estar seguro. Esto en virtud de las repercusiones legales. 4. Hacer uso de la merciología, la cual, además de ser una ciencia, también se concibe como una disciplina que estudia las características de las mercancías, ya sea por su origen animal, vegetal o mineral, o por su función, de acuerdo al sistema armonizado. Además, aprovecha las herramientas disponibles, como la ventanilla única de comercio exterior, que tiene un útil buscador de fracciones arancelarias. Y claro, no olvides el software especializado en comercio exterior. Es como tener un asistente que optimiza el tiempo y reduce errores. En resumen, la clasificación arancelaria puede ser un tema vasto, pero no te preocupes.
Con el conocimiento adecuado y las herramientas correctas, puedes evitar problemas en tus importaciones. Así que ya lo sabes, la clasificación arancelaria es la clave secreta del comercio internacional. Úsala sabiamente y asegura un viaje sin problemas para tus mercancías. Gracias por acompañarnos hoy. Si el video te gustó, dale like, suscríbete y no olvides pasar por nuestro blog para más conocimiento. ¡Hasta pronto!